Muy buenas. Vamos a continuar viendo otro de los elementos que forman parte de la base imponible en el IRPF. Después de ver los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, tanto mobiliario como inmobiliario, y, en última instancia, los rendimientos de actividades económicas, abordamos las ganancias y pérdidas patrimoniales. Fijaros que no hablamos de rendimiento, sino de ganancia o pérdida patrimonial. Bien, vamos a ver qué es. Vamos a abordar en primer lugar el concepto. Bien, son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente, que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que la renta obtenida se califique como rendimiento. Por lo tanto, hay dos cuestiones clave, que son las que señalamos aquí, precisamente. El valor del patrimonio del contribuyente varía, o se incrementa o se disminuye. Y por otra parte, existe un cambio en la composición del mismo. Bien, las ganancias y pérdidas patrimoniales se pueden generar como consecuencia de transmisiones onerosas, es decir, entregas un bien de tu patrimonio y media una contraprestación, o transmisiones lucrativas, donde entregas un bien de tu patrimonio pero no hay contraprestación. Y también podría ser la incorporación de bienes y derechos al patrimonio del contribuyente. Vamos a aclarar estos aspectos para que queden perfectamente claros. Imaginaros, un ejemplo de transmisiones onerosas, pues la venta de una casa, la venta de acciones. Al vender una casa, obviamente vamos a cobrar un precio. Al vender acciones, vas a cobrar un precio. En cuanto que lo compares con lo que te costó, vas a tener una ganancia o una pérdida. En el caso de transmisiones lucrativas, algo muy típico como donaciones entre padres e hijos, en el que, bueno, pues se entrega un determinado bien de una forma totalmente gratuita. Bien, entre familia se hará, pero eso supone una variación en el patrimonio del contribuyente, varía su composición y varía su valor, y por lo tanto es también puede ser ganancia o pérdida patrimonial. Y también podría ser, en el tercer caso, la incorporación de bienes o derechos al patrimonio, como por ejemplo, imaginemos recibir un premio. Bien, vamos a seguir delimitando el concepto. Una vez que nos hemos aproximado a él, la normativa nos dice que no es ganancia o pérdida patrimonial en algunos casos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, división de la cosa común. También en la disolución de las sociedades gananciales o la extinción del régimen económico matrimonial de participación. También en la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros. También, lo tenemos aquí, transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente. Y también la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes, cuando, eso sí, por imposición legal o resolución judicial se produzcan compensaciones dinerarias o mediante la adjudicación de bienes, por causa distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges. Recordemos una cuestión que veremos más adelante, y es que las compensaciones no darán derecho a reducir la base imponible del pagador ni constituirán renta para el perceptor. Bien, si seguimos delimitando lo que es ganancias y pérdidas patrimoniales, también nos dice cuándo no es, pero en el sentido negativo, no en el sentido positivo. Entonces, no se computan como pérdidas patrimoniales las no justificadas, también las debidas al consumo, también las transmisiones lucrativas o liberalidades y las debidas a pérdidas en el juego, obtenidas en el periodo impositivo que excedan las ganancias obtenidas en el juego en el mismo periodo. Bien, si os parece, ponemos un ejemplo. Hemos dicho, por ejemplo, no es una pérdida patrimonial debida al consumo. Imaginemos que compramos un sillón por 1.200 euros y que finalizado el año, bueno, pues el valor que tiene, el valor que se puede vender es de 900 euros. Está claro que ese sillón ha perdido valor, pero se debe a la depreciación, a su uso. Ha perdido un valor de 300 euros, pero como tal, eso no es pérdida patrimonial. Otra cuestión es que lo vendiéramos. Lo vendemos. Y lo vendemos por
950 euros. Bueno, pues si se vende por 950 euros, el valor que tiene realmente es de 900. Por tanto, habríamos ganado 50 euros. Tendríamos una ganancia patrimonial de 50 euros. Bien, continuamos con la delimitación, porque hay casos donde parece que sí se da, de hecho, se da, es ganancia o pérdida patrimonial, pero según la ley del impuesto queda exento, ¿vale? Es precisamente este último apartado que vemos aquí. Y hay varios casos, pero me gustaría destacar los dos que considero más importantes y que veremos más adelante cuando lleguemos al apartado de deducciones del impuesto. Estamos hablando de ganancias patrimoniales por reinversión de la vivienda habitual y de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación. Es decir, hablamos en este caso de una ganancia patrimonial cuando tú vendes tu vivienda habitual y esa ganancia patrimonial no va a tributar, queda exenta si se reinvierte en otra vivienda que será tu vivienda habitual. Y de forma análoga, la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. Bien, una vez que hemos determinado qué son ganancias y pérdidas patrimoniales, vamos a ver cómo se calcula, eso sí, de forma genérica, porque veremos más adelante casos especiales. En este sentido, la regla general es que si la transmisión es onerosa o gratuita, se determine el importe de la ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. En el resto de supuestos se aplicará el valor de mercado de los elementos patrimoniales o de las partes proporcionales. Pero vamos a delimitar cada uno de ellos un poquito más. Fijaos, el valor de adquisición está formado por el importe de compra real, lo que te costó realmente, más las inversiones y mejoras, lo que hayas mejorado, lo que hayas invertido en ese elemento, eso sí, sin incluir los intereses. También los gastos y tributos de compra, cuando se compró, IVA, impuesto de sucesiones y donaciones, si procede, excepto, y habrá que restar en este caso, la depreciación, la amortización fiscalmente deducible. Bien, esto es el importe real que tendremos que adjuntar como valor de adquisición. Y por otra parte, ¿qué es el valor de transmisión? Pues el valor de transmisión será el importe real de venta. Y podremos deducir, podremos descontar gastos y tributos, aunque no intereses, pero sí gastos y tributos. Por ejemplo, en una compra de un inmueble habrá gastos de abogado, gastos de notario, y cuando vendes un inmueble vas a tener, en este caso, que pagar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. O sea que gastos y tributos que haya con esa operación de venta se restan del importe realmente percibido. Bien, pues por diferencia calcularíamos la ganancia o pérdida patrimonial. Veamos, por ejemplo, un caso para ilustrar el concepto que hemos visto de ganancia o pérdida patrimonial, los dos tipos de transmisiones que hemos visto, onerosas y lucrativas. Imaginaros pues, en una familia, la madre que, bueno, pues hace años había comprado acciones por 5.000 euros y las vende por 7.500. Bien, pues por una parte cogemos las acciones y en ausencia de gastos y otros conceptos, bueno, pues si las vende por 7.500 euros y le habían costado 5.000 euros, ha ganado 2.500 euros. Deja de tener acciones en su patrimonio, fijaros lo que decíamos, alteración en su composición y variación en el valor. Deja de tener acciones y su patrimonio, en este caso, deja de contar con acciones por 5.000 euros, pero ha recibido 7.500. Ha variado su valor. Entonces, ha ganado 2.500 euros. Por una parte, ganancia patrimonial por transmisiones onerosas. Pero ahora imaginaros que esa misma madre utiliza estos 7.500 euros para comprar un coche. Va a comprar un coche usado por 10.000 euros para donárselo a su hija. ¿Vale? Bien, pues cuidado, porque el coche le ha costado 10.000 euros, pero en una donación de este tipo habría que recurrir a cuánto vale el coche a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones. Hay unas tablas habilitadas al efecto. Imaginaros que ese coche
tiene en tablas un valor de 11.800 euros. Bueno, pues si entrega a su hija un coche que le ha costado 10.000 euros, pero que a efectos de impuesto de sucesiones y donaciones vale 11.800, hay una ganancia patrimonial de 1.800 euros. Disculpad, porque aquí falta un 1. Entonces, habría una ganancia patrimonial de 1.800 euros, que es la diferencia entre el valor, en este caso, que teóricamente recibiría, lo que pasa que es lucrativa y no lo recibe porque lo está entregando, y el valor que le ha costado. Bien, pues tenemos un primer acercamiento hacia lo que es el concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales perfectamente delimitado, cómo se calcula como norma general esa ganancia o pérdida patrimonial y un ejemplo sencillo. Continuaremos con ganancias y pérdidas patrimoniales, pero analizando casos especiales en el siguiente vídeo.